me he ofrecido para poder editarles. En el caso de las infecciones urinarias, es un motivo muy frecuente. Van a ver en su vida como médicos, van a ver un montón de infecciones urinarias, ¿no? Y en atención primaria constituye el 10%. Debemos tener en cuenta de que la mayor prevalencia de infecciones urinarias es en pacientes mayores de edad, ¿no? Con una tasa de mayor a 20%. Es menos frecuente en jóvenes y obviamente menos frecuente en caso de niños y adolescentes. Pero hay que tener en cuenta que la paciente o la persona que más está, digamos, predispuesta a desarrollar infecciones urinarias es en el caso de las mujeres, ¿no? Tienen aproximadamente la tercera parte de las mujeres desarrollan ITU y tienen recurrencia en aproximadamente un 40%. Sobre todo cuando son mayores de edad, ya que tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Y también debemos tener en cuenta de que en el caso de la mujer, el periné, ¿no? Que es esa distancia entre la parte vaginal, ¿no? Y el introito anal es corta, ¿no? A diferencia del varón. La importancia de las infecciones urinarias es porque existe una resistencia a los antibióticos. El uso frecuente y desmedido de los antibióticos hace el desarrollo de la resistencia. Y ello también se invierte en fármacos que son de mayor costo. Yo cuando inicié mi práctica médica, empezamos con antibióticos como ciprofloxacino, utilizamos antibióticos como cotrimoxazol, la ceftriaxona, pero ahora se ha visto de que hay bastante resistencia, sobre todo de este germen, que es la Escherichia coli. Hay bastante resistencia. Ya realmente utilizar ciprofloxacino es como que le den un caramelo al paciente. El ciprofloxacino o el levofloxacino o el cotrimoxazol e inclusive la ceftriaxona tienen altos índices de resistencia a nivel hospitalario, ¿no? A nivel de la comunidad, en atención primaria, quizá pueden tener algunos pacientes sensibilidad. Entonces, la ITU, la infección urinaria, es la invasión no bacteriana de la parte renal, ¿no? O de las vías asociadas, valga decir uréter, vejiga, uretra también, ¿no? Podemos clasificarla en una ITU alta y una ITU baja, igual que la parte de los síntomas urinarios altos y bajos, ¿no? Y de esa manera poder también orientar un tratamiento y un abordaje. Otra forma de clasificación, ITU complicada, no complicada. Lo único que yo les menciono es que se aprendan los criterios de una ITU complicada en aquellos hombres, mujeres embarazadas, niños, paciente inmunosuprimido con enfermedad renal, que aquellos que tengan una instrumentación previa, valga decir un procedimiento de citoscopía, una cirugía de RTU de próstata o que tengan alguna anomalía que pueda conducir a un reflujo vésico-ureteral. El diagnóstico está dado por el examen de orina. Bueno, el diagnóstico principalmente lo dan los síntomas. Si ustedes tienen un paciente con algunas molestias urinarias, la disuria tiene un alto valor predictivo de infección, sobre todo en el caso de la mujer y en menor porcentaje en el caso del varón. Se podría decir que es un síntoma casi patognomónico de una infección urinaria. Si tienen una disuria, síntomas irritativos, fiebre, náuseas, vómitos, y le piden un sedimento urinario o un examen simple de orina, ya estaría, el cual sale rápido, ¿no? Y muestra pues algunas características como piuria o leucocituria o nitritos positivos o esterasa leucocitaria positiva. Entonces ya tienen el diagnóstico. Pero debemos recordar que los síntomas son la sintomatología, la clínica es lo que da principalmente el diagnóstico y pueden solicitar un sedimento urinario para darle mayor reforzamiento a su sospecha clínica. El urocultivo es un examen confirmatorio. A veces hay pacientes que tienen sintomatología que es dudosa y ustedes solicitan un sedimento urinario que también podría generar dudas. Debemos recordar que el sedimento urinario te dice podría ser infección urinaria,
pero no necesariamente lo es. El urocultivo te dice es o no es. Es el que realmente te confirma o te descarta, ¿no? A veces ustedes van a recibir examen de orina solo con leucocituria y no tienen nitrito, y tienen nitritos negativos, no hay hematuria, no hay piuria, no hay esterasa leucocitaria. Entonces ustedes, eso realmente y orientaría a que no fuera una infección urinaria, porque también recuerden que en el paciente mujeres, las vaginitis pueden generar leucocituria en el examen de orina. Entonces, hay muchas causas que pueden alterar el sedimento urinario. Por ejemplo, la glucosuria también puede verse en pacientes que no tenían diagnóstico de diabetes y recién están viéndolo ahí en su examen de orina. También puede haber hematuria sin leucocituria y ustedes piensan que es una infección urinaria. Entonces, cuando hay una duda, ya sea clínica y que el examen de orina no los orienta, hay que solicitar un urocultivo. Pero si ustedes tienen ya las características clínicas, sobre todo el tema de la disuria, síntomas, molestias urinarias y un examen de orina patológico, no tienen que esperar el urocultivo para iniciar tratamiento antibiótico. Ustedes ya pueden iniciar tratamiento antibiótico con esas características encontradas, ¿ya? Porque es el urocultivo, ¿cuánto demora generalmente? En los mejores lugares, entre 3 a 5 días. Hay clínicas particulares que demoran hasta 7 días, o sea, ustedes van a esperar 7 días para recién iniciar un tratamiento cuando ya tienen toda la sospecha clínica. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No es necesario esperar el urocultivo para iniciar tratamiento antibiótico. También tenemos tiras reactivas, el GRAM, ¿no? Sobre todo cuando el GRAM sospecha de alguna infección de una transmisión sexual, ¿no? La toma de muestra es muy importante. Se menciona, hay muchos urocultivos que salen contaminados y ellos básicamente por una toma de muestra inadecuada. Tenemos con métodos no invasivos, que es el que se pide comúnmente, en el que se le dice al paciente que sea la primera orina de la mañana, previo al lavado de la zona genital y de las manos, que sea el segundo chorro, a eso se refiere el chorro medio, es decir, botan el primer chorrito y el segundo chorro es el que lo colecta. Y obviamente también hay un periodo en el que entre la colección y el momento en que llega al laboratorio. Eso también tienen que tener en cuenta, porque eso también puede alterar los resultados. Ya también existen otras formas ya más limpias, ya sea por cateterización vesical o punción suprapúbica, en donde la orina se toma directamente de la vejiga y es enviado para el cultivo. Entonces, cuando nosotros solicitemos, hay que siempre decir a los pacientes cómo es la forma adecuada de la toma de muestra de orina, porque si no, van a tener, hasta inclusive, ustedes van a tomar un examen de orina simple y si el paciente no tiene una adecuada higiene de los genitales, le va a salir leucocituria y ustedes van a pensar que es una infección urinaria. Es lo que quiero que se quede en mente, que no necesariamente la leucocituria es una infección urinaria. Hay otras causas, la higiene, la vaginitis, el tema de la uretritis, que puede generar leucocitos elevados. Yo he visto médicos que han dado tratamiento antibiótico porque tenían 2 o 3 leucocitos más que el valor normal y una clínica que no coincidía con infección urinaria. E inclusive entre la clínica y el examen de orina, lo que manda es la clínica. Ustedes deben tener en cuenta el examen o los exámenes auxiliares son complementarios, mas no te descarta la clínica. Entre los uropatógenos más frecuentes debemos saber que el Escherichia coli es el germen por excelencia causante de las infecciones urinarias, tanto de las situs altas como de las situs bajas, tanto como de las situs complicadas como de las situs no complicadas, ¿no? Y también tenemos otros gérmenes como el Proteus mirabilis, Klebsiella, y a veces podemos encontrar estafilococos, pero cuando encontramos estafilococos ya en verdad debemos tener en cuenta otros factores de riesgo. Aquí les comentaba, la Escherichia coli es el germen más frecuente, tanto para ITU no complicada y complicada. Y miren la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el segundo lugar, que es la Klebsiella pneumoniae? Entonces,
debemos tener en cuenta este germen, sobre todo cuando nosotros no contamos con un antibiograma, porque debemos tener en cuenta que el urocultivo siempre te viene con un antibiograma. El antibiograma es donde te muestra la sensibilidad a los antibióticos. Entonces, cuando no tienes un urocultivo con antibiograma, entonces hay que darle un tratamiento antibiótico empírico, y entonces hay que pensar en la Escherichia coli. Y este Escherichia coli puede también desarrollar resistencia, ¿no? Hay que pensar en antibióticos que pueden atacar directamente esta Escherichia coli. Recordar que nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos de defensa. La composición de la orina es una orina ácida que también tiene la tendencia de matar gérmenes, una alta osmolaridad, concentración de urea y ácidos orgánicos elevados. Las proteínas de Tan-Horfall también tienen una actividad antibacteriana actuando a nivel de la adherencia. Esos son mecanismos propios naturales del cuerpo. Y las vías de contagio, la forma más frecuente es la vía ascendente. La vía hematológica es muy poco frecuente, generalmente están asociados con abscesos renales, ¿no? Pacientes con inmunosupresión o enfermedades crónicas, ¿no? La Escherichia coli básicamente tiene esas fimbrias que se adhieren al urotelio. El urotelio es, por decir así, la mucosa de la vejiga, de una parte de la uretra, del uréter, ¿no? Y de la pelvis renal, ¿no? Generalmente se unen a unas moléculas que se llaman D-manosa, que están en las células del urotelio, se unen a las fimbrias de la Escherichia coli y van ascendiendo, 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 ¿no? Es muy frecuente que debemos tener en cuenta que estos gérmenes abundan en la zona del tracto digestivo. Entonces, si es que una persona se hace una mala higiene, lleva todos estos gérmenes a la parte urinaria, a la parte vaginal. Por eso es muy importante también en el caso de niñas que están aprendiendo a realizarse el aseo genital, enseñarles cómo debe hacerse. También pacientes con estreñimiento favorece la migración de los gérmenes hacia la vía urinaria, ¿no? Entonces, pacientes con vaginitis, pacientes con resequedad vaginal, todo ese tipo de cosas son factores que predisponen una recurrencia de una infección. Y la sintomatología, pues ya hemos conversado un poquito, síntomas irritativos o de almacenamiento, pues la quiuria, tenemos vesical, urgencia. La disuria es, se podría decir, casi patognomónico, no necesariamente, porque también pueden haber uretritis que puede darte disuria. Pueden haber divertículos de uretra que pueden darte disuria en el caso de la mujer. En el varón también pueden haber uretritis, o también después de algún procedimiento, tanto en el varón y en la mujer, como por ejemplo la cistoscopía o una dilatación uretral, pueden darte también uretritis que se manifieste como disuria. Es cierto, cuando hay disuria pensamos en ITU, pero hay que tener en cuenta otras causas. Puede haber hematuria. La hematuria en una infección urinaria no es que sea frecuente. Siempre cuando hay hematuria hay que solicitar exámenes de imágenes. ¿Para qué? Para descartar algunos tumores que podrían estar en la vía urinaria, en el riñón, o también cálculos. La hematuria no es que sea frecuente, pero sí hay que estudiarla más. Si sale todo negativo a las ecografías o sin cálculos, sin tumores, bien por el paciente. Y ya se queda en cuenta de que la hematuria tiene como causa la infección urinaria. Hay también pacientes que sufren de cistitis crónica, ya sea por cistitis intersticial o pacientes que consumen muchos irritantes y generan inflamación de la vejiga. Esos pacientes, cuando hacen infección urinaria, se caracteriza porque hacen con hematuria. Puede haber enuresis, puede haber dolor lumbar, dolor abdominal, fiebre, vómitos. Hay un principio importante. Cuando uno quiere evaluar incontinencia o en un contexto de infección urinaria, primero trata la infección urinaria y luego ya ve si la incontinencia persiste o no, porque la infección urinaria también puede darte incontinencia, sobre todo incontinencia de urgencia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los síntomas urinarios.
No hay que identificar si hay fiebre, dolor de espalda, sobre todo caracterizado en las situ altas, ¿no? En la que comprometen el riñón. Y si no, si hay solamente síntomas del tracto urinario inferior, solamente hay que pensar en una ITU baja, ¿no? Es decir, una cistitis. Ahora, no toda cistitis es infecciosa, ¿eh? Por si acaso. Hay cistitis infecciosas y cistitis inflamatorias, ya sea porque la paciente ha recibido algún tipo de radioterapia, porque la paciente ha tenido inflamaciones previas por infecciones, etcétera, etcétera. Muy bien. En el caso de la ITU recurrente, es un término que ustedes deben manejar porque la ITU se refiere a 2 infecciones en 6 meses, pueden ser infecciones altas o bajas, o 3 episodios también de ITUs altas o bajas en un año, que tiene que haberse demostrado con un urocultivo. Aquí para la definición tiene que haber urocultivo con la identificación del germen. La mayoría de las recurrencias generalmente son cistitis no complicadas, ¿no? Y básicamente las recurrencias se presentan entre los primeros 6 a 12 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una infección urinaria recurrente? Esto sobre todo se ve mucho en mujeres, sobre todo en mujeres a veces jóvenes, ¿no? ¿Por qué en los jóvenes? Porque son pacientes que tienen una mayor frecuencia coital y a veces también por las prácticas sexuales que tienen con sus parejas, por el uso de espermicidas de las parejas, nuevas parejas sexuales o el número de parejas sexuales también pueden estar predispuestas a desarrollar infecciones urinarias a repetición en pacientes jóvenes. Y en pacientes adultas mayores, hemos mencionado estreñimiento, resequedad vaginal, la poca ingesta de líquidos. Entonces, todo eso influye. Otra cosa también en pacientes jóvenes, suelen utilizar de repente ropa interior alicrada, entonces se recomienda utilizar ropa de algodón, ¿no? Interior. El prolapso también puede predisponer a infecciones urinarias, sobre todo los prolapsos de alto grado, que pueden generar aumento del residuo postmiccional. Y obviamente también el tema de la higiene. Hay términos que son mencionados en el tema de recidiva, de reinfección. La recidiva es la recurrencia de la bacteriuria por el mismo, ¿no? Por el mismo mecanismo. Se presenta 1 a 2 semanas después de terminar el tratamiento y lo que significa es fracaso. Reinfección es la recurrencia de la ITU, pero por otro germen. ¿Ok? Entonces, generalmente aparece después de las 2 semanas y antes de los 6 meses. Es por eso de que el urocultivo después de un tratamiento antibiótico lo solicitamos después de 7 días para poder tratar de identificar si es una recidiva o es una reinfección. Los tratamientos de la ITU recurrente básicamente tienen como uno de los principales, digamos, opciones terapéuticas son los estilos de vida. Si tienes estreñimiento, mejora ese estreñimiento con ingesta de más fibra, de fruta. Si tomas pocos líquidos, mínimamente 1,5 litros de agua al día es lo que se debe recomendar. Eso es lo que dice la guía canadiense. Otras guías americanas dicen entre 2 a 3 litros. No, que no se use espermicidas. La misión postcoital también es una recomendación que se suele dar. La higiene, sobre todo la correcta limpieza después de ir al baño, hacer deposiciones. Y en cuanto al arándano, a los probióticos, a la vitamina C, hay estudios que con resultados muy controversiales, ¿no? Algunos muestran que tienen un efecto favorable para hito recurrente, pero hay mucha variabilidad, mucha heterogeneidad entre los estudios. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no hay una dosis específica, no hay, digamos, una forma de presentación de arándano específico. Algunos dicen que en jugo, en pastillas, en fruta, entonces hay mucha variabilidad.
y la verdad que si se los recomienda es más que todo como algo que sume a todas las indicaciones que se dan previamente, ¿no? Que se han dado previamente. Y las que sí han favorecido, las que tienen evidencia científica de que mejoran o que disminuyen la recurrencia de las infecciones son los estrógenos vaginales, la antibiótico profilaxis, es decir, dan un antibiótico para que el paciente tome todos los días. Por ejemplo, el antibiótico que más usado para antibiótico profilaxis es la titrofurantoína, una vez al día, pero también pueden utilizar una cefalosporina, cefalexina, cefuroxima. La fosfomicina también es un buen profiláctico. Entonces, también la profilaxis ha demostrado resultados buenos. Entonces, aparte de los estrógenos, aparte de la profilaxis antibiótica, los cambios en el estilo de vida también han evidenciado mejoría. También hay un medicamento que se llama metenamina y purato que también ha demostrado mejoría de las citus recurrentes. Pero como les digo, los arándanos, los probióticos, no, la vitamina C, no es algo que lo recomienden las guías, porque hay resultados muy variables que muestran resultados favorables, otros muestran resultados desfavorables. Pero sí, el estrógeno, la ingesta de líquidos, mejoría del estreñimiento, el antibiótico profilaxis, todo eso, sí, la metenamina y purato, todo eso sí está demostrado. Y como les digo, si ustedes tienen un paciente con la clínica y un examen de orina que tiene la sospecha les da una alta sospecha de infección, entonces empezar antibiótico, ¿no? Y hay que empezar el antibiótico según la sensibilidad. Por ejemplo, en el Hospital Almenara se ha hecho un estudio de sensibilidad local de la Escherichia coli y ya se dice de que no debemos utilizar eh, las fluoroquinolonas, que no debemos utilizar el cotrimoxazol e inclusive la ceftriaxona. En mis tiempos nosotros usábamos la ceftriaxona bastante y ahora ya ha llegado a altas tasas de resistencia. Y los que tienen bajas tasas de resistencia ahora son los aminoglicósidos, la fosfomicina, la nitrofurantoína. Entonces todo eso va a variar y va a depender mucho de ustedes, ¿no? De cómo utilicen los antibióticos con los pacientes. Bueno, ahí tenemos un tema del tratamiento dirigido para las situ bajas, ¿no? Acá estas recomendaciones generalmente son en países, en otros países, generalmente países del norte de América, ¿no? En los que las tasas de cotrimoxazol son bajas. Pero, por ejemplo, acá en el Perú, la nitrofurantoína tiene tasas bajas, tenemos la fosfomicina, tiene tasas bajas, bueno, la amoxicilina clavulánico por ahí como que está ahí en el límite, ¿no? Pero las fluoroquinolonas, las cefalosporinas ya están totalmente resistentes. En el caso de las embarazadas debemos recordar que las pacientes embarazadas no les puede dar cualquier antibiótico. Estos antibióticos que recomendamos aquí son los que son adecuados, vale decir, la cefuroxima, la fosfomicina, la nitrofurantoína, que se pueden dar en el primer trimestre, ¿no? Y por ahí hasta el segundo trimestre, la amoxicilina clavulánico, la amoxicilina sola, ¿no? No se pueden dar otros antibióticos porque puede haber daño al feto, ¿no? O al embrión. Otro tipo de infección urinaria es la pielonefritis aguda. Cuando nosotros hablamos de pielonefritis, ya pensamos en una infección del riñón, ¿no? De todo el sistema parenquimal, el sistema colector. Y entonces eso se debe a la vía, por vía de ascenso ascendente. La Escherichia coli sube a través de las fimbrias que se unen a la demanosa. ¿Y cuál es la característica de la pielonefritis? Que hay fiebre, escalofríos, sensibilidad a nivel de la fosa lumbar, ¿no? Donde se encuentra a la altura del riñón, ¿no? Hay náuseas, hay vómitos. A diferencia de las situs bajas o la cistitis, en la que hay generalmente síntomas del tracto urinario bajo acompañado de disuria, ¿no?
el compromiso de la conciencia y es cuando la ITU ya está pasando a una sepsis, ¿no? Y el diagnóstico, como les digo, es clínico, vándalo clínico, ¿ya? Ahora, ¿se puede solicitar algún estudio de imágenes en el caso de que ustedes dan antibiótico y no hay mejoría? Generalmente hay una mejoría entre las 48 y 72 horas de haber iniciado el antibiótico, pero si persisten los síntomas de la fiebre, náuseas, vómitos, entonces hay que pensar que hay algo más. Puede ser un cálculo con riñón, con un riñón con cálculo, puede ser de repente alguna hidronefrosis, o no, podría ser algo más o un absceso que se ha formado y que necesita ser drenado por radiología intervencionista. Entonces, cuando no hay mejoría con el antibiótico o de repente han escogido un antibiótico inadecuado y si no es así, hay algo más, pensar algo más y hay que apoyarnos con los exámenes de imágenes. Entonces, se debe iniciar una terapia antibiótica empírica mientras que va corriendo el urocultivo. El urocultivo demora entre 3 a 5 días y una vez que salga el urocultivo con el antibiograma ya nosotros podemos modificarlo. De repente muestra de que la sensibilidad, el germen tiene sensibilidad a nuestro tratamiento empírico, entonces ya lo continuamos, ¿no? Y debemos tener en cuenta también las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades. Acá menciona que en forma ambulatoria las fluoroquinolonas son de primera línea, pero ya depende mucho del contexto. Yo realmente no las recomendaría como primera línea. La primera línea, de verdad, recomendamos la nitrofurantoína, la fosfomicina. Por allí en la comunidad el cotrimoxazol está volviendo a tener menos resistencia. Entonces, pero hay que tener esas 3 opciones. También se puede utilizar amicacina en itus bajas, por si acaso, ¿no? Pero en menos tiempo, ¿no? En cuando son ambulatorios. Una cosa aquí, por ejemplo, fluoroquinolonas. ¿Cuándo usamos, digamos, las quinolonas en pacientes con pielonefritis? Cuando el paciente es alérgico a las cefalosporinas, a los aminoglicósidos, ¿no? Cuando no tenemos los otros medicamentos como son los carbapenens, el imipenem, el ertapenem, y que tengamos sensibilidad, porque si ustedes dan una pielonefritis aguda, ciprofloxacino endovenoso, muy probablemente no tengan una buena mejoría. Traten de empezar, si tienen una buena función renal, con una micacina o con un ertapenem, no ver si también tiene sensibilidad a la ceftriaxona y poder iniciar, pero yo no les recomendaría que inicien una fluoroquinolona como primera línea, ¿no? En una pielonefritis. Quizá ambulatoria, pero siempre teniendo la sensibilidad. Entonces, el aminoglicósido en pielonefritis junto con los carbapenems y las cefalosporinas son las principales armas para manejar las pielonefritis agudas. Se pueden dar en combinación, a veces damos cefalosporinas, ceftriaxona con aminoglicósidos, dependiendo de la sensibilidad, si el germen es sensible, o a veces nos iniciamos con un ertapenem, ¿no? Lo malo del ertapenem es que es muy costoso, ¿no? Cada ampolla más o menos está como que 100 soles está. Y el hospital lo dispone, pero tiene que haberse demostrado que haya resistencia o que le haya ido mal con el aminoglicósido, con las cefalosporinas. Pues generalmente el tema de los ertapenem se utilizan BLE positivos. ¿Qué significa BLE positivos? Organismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, ahí utilizamos los carbapenem, imipenem, meropenem, ¿no? El ertapenem, sobre todo si se sospecha de coli, pero si ustedes tienen sospecha de otro germen, de pseudomonas, que es un germen intrahospitalario, ahí obviamente el ertapenem no les va a hacer nada. Tienen que optar por otros como el imipenem o el meropenem. Y si obtienen que en su urocultivo obtienen que es un Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus no va a tener buena respuesta a la micacina, a la cefalosporina, hay que utilizar ahí vancomicina o linezolid. Entonces, por eso es muy importante el urocultivo. Muy bien, chicos, aquí acaba la clase de las ITUS.
No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hola. ¿Se quedaron dormidos? No, doctor, aquí estamos. Pero creo que nadie tiene preguntas. Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde está el prolapso? Acá estamos. Bueno, lo que les quería comentar que en el caso de prolapsos, primero que cada prolapso tiene una base anatómica. Hemos dicho ligamentos y músculos. Y el doctor Delancey, él hizo la clasificación por niveles. Si tenemos un útero prolaxado, o también llamado esterocele, ahí tenemos que pensar que los ligamentos uterosacros y ligamentos cardinales están dañados. Si tenemos un cistocele o un rectocele, hay que pensar que el ligamento vesicovaginal y rectovaginal están dañados. En el caso del cuerpo perineal, cuando se daña, es el que me altera la posición adecuada de la zona vaginal. Entonces, y de esa manera hemos dicho que la disposición de la zona vaginal también va a brindar un soporte a los órganos. Si no lo restablecemos, entonces va a haber recurrencia de prolapsos. Y aquí tenemos pues los prolapsos más, digamos que son más vistos, pues, ¿no? Ahora, en el tema de la gráfica de los ejercicios que yo les había comentado, lo primero que tienen que ver en el cuadrito es la parte de las AA, las BA, la AP y la BP. La A chiquita minúscula significa anterior, compartimento anterior, y el P significa posterior. Las A significan que están más externos. Cuando hablamos del compartimento anterior, la A se refiere a la uretra y la B significa vejiga. Y si hablamos del compartimento posterior, generalmente es A el rectocele y B puede ser enterocele. La C es el punto del cervix. TBL significa longitud vaginal. El punto D es la zona más profunda de la zona vaginal. GH es el hiato genital y PB significa cuerpo perineal. Entonces, eso es básicamente para explicar el cuadrito, porque puede venir un ejercicio donde les viene con números de la siguiente forma, ¿no? Entonces, lo que yo les expliqué inicialmente es que nuestra zona de reparo o nuestra zona referencial es la zona himenial, las carúnculas himeniales. Las carúnculas himeniales o donde estuvo el himen es el nivel 0. Y por allí trazamos menos 1 centímetro hacia adentro de la zona vaginal y más 1 centímetro por fuera. Entonces, ese intervalo de -1 más 1 me da lo que se conoce como el estadio 2, ¿correcto? Entonces, necesitamos otro punto adicional para poder clasificar el 3 y el 4. Y ese punto o nivel me lo va a dar la longitud vaginal menos 2. Si la longitud vaginal en el cuadrito que se les mostró anteriormente les dice que es 8, entonces al 8 le resto 2, entonces el otro punto va a ser más 6. Entonces, ¿cuáles van a ser mis puntos de referencia? -1, 0, más 1, que todo el intervalo te da el estadio 2, el grado 2. Cuando es mayor a 1 hasta 6, me daría el estadio 3. En el ejemplo que les estoy diciendo de la longitud vaginal. Y por debajo, cuando el prolapso cae en una longitud o en una distancia mayor a 6 centímetros, eso obviamente se mide, entonces ya estamos hablando de un grado 4. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Si ustedes hacen una longitud vaginal y encuentran que la longitud vaginal es 10 centímetros, entonces a eso le restamos 2, sería 8 el otro punto.
menos 1, 0, más 1 y 8. El menos 1 y el más 1 nunca cambian, siempre va a ser grado 2. Pero si ustedes le dicen, ven en el cuadrito que el prolapso, por ejemplo, de la vejiga se encuentra en más 4, entonces ese va a ser grado 3. ¿Por qué? Porque está entre más 1 y 8, que es el intervalo que yo voy a considerar grado 3. Pero si me dicen que, por ejemplo, encuentran un cistocele que ha descendido más allá de los 8 centímetros, entonces es un grado 4. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. El amarillo es lo normal, no hay prolapso. Pero el azul, por ejemplo, y me dice que en el punto AA está descendido 3 centímetros por debajo de la zona himenial. ¿Qué significa 3 centímetros por debajo? Es decir, ¿en qué grado estaría? Si hemos dicho que de menos 1 y más 1 es grado 2. Vamos a calcular el tercer punto. La longitud vaginal es 8. Entonces, el otro punto sería 6. Si mi punto AA está en más 3, es decir, está en el intervalo de más 1 y más 6. Más 1 y más 6 sería grado 3. ¿Ok? Pero tengo otro punto adicional que me dice acá. Me dice que la vejiga está en el punto más 8, es decir, que ha descendido 8 centímetros por debajo de la zona himenial. Entonces, si hemos dicho que mis puntos de referencia son menos 1, 0, más 1, que te dé el grado 2, y luego mi otro punto de referencia es el más 6, que te va a dar el grado 3, y por debajo de más 6 te va a dar el grado 4. Si me dicen en la gráfica que hay un más 8, obviamente va a ser un grado 4. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Entonces, lo único que se les pide es decir si es un prolapso de compartimento anterior o un prolapso de compartimento posterior. Anterior, justo como ven la imagen, imagínense a la paciente en decúbito dorsal. Entonces, el útero se va a predisponer de esa manera junto con la zona vaginal. Entonces, todo lo que esté arriba es el compartimiento anterior. Todo lo que esté, digamos, en posición cercano a la superficie es el compartimiento posterior. ¿Correcto? Entonces, solamente se les pide si es de compartimento anterior o posterior o apical. Apical significa el punto C y el punto D. Punto C es el cervix. Si se les dice de que el punto C, como le dicen acá, 8, es decir, el cervix con el útero también están en el punto 8, entonces sería un prolapso en el ejemplo del azul, anterior, apical y posterior. O sea, tiene los 3 tipos de compartimentos comprometidos. Y por último, se escoge el prolapso de mayor grado. Si hemos dicho que el punto AA es grado 3 y el punto BA, e inclusive el punto C, es grado 4, entonces yo voy a decir, es un prolapso anterior, apical y posterior de grado 4, porque siempre escojo el de mayor grado. ¿Correcto? Entonces, ¿hasta allí me dejo entender o hay alguna duda? Lo que ustedes tienen que hacer inicialmente es calcular el otro punto de referencia, que eso te lo va a dar la longitud vaginal menos 2. Una vez que tengan ese punto, ya pueden ver los numeritos que les da este rectángulo y tratar de ubicar el grado. Nada más. Grado 3, grado 4. Si por ejemplo aquí en el punto AA te hubiese dicho más 1, entonces yo diría, tiene una uretra prolapsada en grado 2, ¿no?
Entonces, todo le va a depender el punto. Creo que hay preguntas. A ver, déjenme ver. A ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que deseen consultarme? No. Doctor, disculpe, en todo caso, entonces en el examen vendría así tal cual un cuadro o planteado como un caso clínico en el No, cual no, está es integrado. un cuadrito, obviamente te van a describir paciente, mujer con antecedentes de tantos partos y algo más que tiene sensación de bulto, ¿no? Y te va a mostrar que al examen físico le encuentran tales características, te van a mostrar el cuadrito y te van a decir interpreta el cuadro, nada más. Es lo único que se les pide. Interpretar si es compartimento anterior, apical o posterior e identificar el grado. Nada más, no se les pide otra cosa. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber nada más calcular el otro punto y con el otro punto ya saben cuál es la diferencia entre el 3 y el 4. Y listo. Y luego pasan a su rectángulo que les muestra la figura y identifican cuál es el prolapso de alto grado y ahí acaba el asunto. Ah, ya, ¿Alguna, doctor. Gracias. alguna otra duda? ¿Alguna Doctor, otra duda? Sí, doctor, dígame. para diferenciarlo, lo de anterior, apical y posterior, no entendí muy bien esa parte. Cuando nosotros hablamos de la parte compartimento anterior o posterior, imagínate una paciente mujer en decúbito dorsal, es decir, echada. Todo lo que esté arriba, hacia la zona del pubis, es anterior. Todo lo que esté orientado hacia atrás, hacia la zona del ano, es posterior. ¿Correcto? Apical es o el cervix o en pacientes que se les hizo histerectomía, la cúpula vaginal. Nada más. Si ustedes, por ejemplo, encuentran, les dicen, hay un prolapso del punto B. ¿Qué hemos dicho que era el punto B? La vejiga, ¿no? Y les dice que está en tal grado, entonces es un prolapso anterior. Inclusive, ya miramos el gráfico del rectángulo. Este gráfico del rectángulo les dice que tiene un prolapso no de los tres compartimentos, anterior, apical y posterior. Porque les dice que se encuentran en varios puntos más. El más, cuando tengan ustedes un más, significa que está por debajo de la zona himenial del himen. Está por debajo, está prolapsado. Hay un bulto que está saliendo por la zona vaginal. ¿Ok? Entonces, hay que identificar cuáles son. Ya les he mencionado, la A chiquita, la A minúscula es anterior. Si es anterior, es compartimento anterior. La P significa posterior. Si ahí encuentran un más en la zona posterior, quiere decir que hay un compartimento posterior también comprometido. Pero también tienen que ver el punto C, que es el cervix. Entonces, si el cervix tiene un número positivo, entonces también puede ser que esté comprometido. ¿Ok? ¿Sí me deja entender? Sí, doctor, entonces sería el hecho de que guiarnos por el signo más o menos para saber si está, digamos, la ubicación del Exactamente. prolapso. O si, por ejemplo, en el amarillo está en signo negativo, quiere decir que todos están por dentro de la zona himenial. Miren cómo está en -8, está en -3, o sea, no hay prolapso, pero el más significa que está por debajo de la zona himenial. ¿Ya? Si, por ejemplo, ustedes hubiesen tenido en el AA, solamente las tres casillas de arriba del rectángulo AA, BA y C con esos mismos resultados y las casillas AP y BP con -3 y -3, entonces, ¿qué dirían? Es un prolapso anterior y apical, nada más, ¿correcto? O de repente encuentran en las casillas AA, BA y C
menos 3 y menos 8, y en las casillas del posterior encuentran más 3 y más 8, entonces dirían que es un prolapso de compartimento posterior. ¿Correcto? Ok, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten o callen para siempre. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día sábado a las 2 de la tarde para el examen. El doctor Barahona me dice de que son 30 minutos. Vienen 20 preguntas. Después de las 20 preguntas, después de los 30 minutos, vamos a resolver el examen y ya acaba todo, ¿no? 15 minutos para darles las respuestas de las preguntas. Muy bien, nos vemos a las 2 de la tarde. Más bien, la delegada que por favor me envíe el aula donde se va a desarrollar el examen para poder estar allí a las 2 de la tarde. ¿Ya? Si llegan tarde, obviamente va a ser menos minutos para desarrollar sus 20 preguntas. ¿Ya? Vamos a recogerlos a todos a la misma hora. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Les he hecho algo muy resumido. Tampoco no se compliquen con cosas que son muy confusas. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos.